Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, todos. Es bueno hoy encontrarnos aquí en este lugar para juntos no solo adorar al Señor, sino también escuchar su palabra. Parte de nuestra adoración al Señor hoy es esta también, ¿verdad? Escuchar el consejo de su palabra. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, ahí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 a 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, 1 a 4. Si ya tiene el texto de la palabra de Dios, le pido que me acompañe. Vamos a leerlo fuerte, hermanos, juntos. Este texto de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, a los Corintios, capítulo 2, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios entonces: Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Padre, queremos rogar tu dirección en esta tarde, pedirte, Señor, que tú nos hables y nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Es para nuestro provecho, sin duda alguna, y deseamos, Señor, que así sea este día y que tu Espíritu sea nuestro Maestro, Señor, y que Él nos conduzca siempre, como siempre, a la verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera que no pasara nunca nada por lo que, como pastor, tuviera que llamar la atención a nadie de la iglesia. Pero aunque ese es mi deseo y mi oración constante, también sé que cuantas veces sea necesario, hermanos, allí estaré para ayudar a quien así lo requiera, porque aunque no es cómodo, no es fácil, cuando así es necesario y sea necesario, no faltará amor ni mis buenos deseos, porque cada uno de nosotros caminemos dentro de la voluntad de Dios siempre. El título de esta reflexión es Un interés genuino en Cristo. Un interés genuino en Cristo. Una de las cosas que siempre es difícil en la relación que tenemos como iglesia, hermanos, es cuando hay que hablar con alguien por alguna situación que no es correcta, no es buena, no está trayendo buen testimonio y está afectando a veces la salud espiritual de alguno. De por sí la familia es afectada y la iglesia también lo es. Acuérdese que nuestra vida no es aislada de la iglesia, somos un cuerpo. Y como tal, lo bueno que pasa en nuestro cuerpo y lo malo que pasa en nuestro cuerpo lo sufrimos o lo disfrutamos, ¿verdad? No podemos pensar que cuando nos golpeamos una parte de nuestro cuerpo, esa parte es la única que sufre y ya, y el resto no, hermanos, sufrimos. Nuestro cuerpo todo se integra en lo bueno y en lo malo. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo. Y que como cuerpo, pues también, ¿verdad? Lo afectamos o lo bendecimos. Entonces, cuando algo está afectando al cuerpo, hay que ir al médico. Hay gente que dice, por ejemplo, pasen adelante, hermanos. Hay gente que dice, por ejemplo, yo ya me acostumbré al dolor. Pero, hermanos, el dolor no es algo con lo que nos debemos acostumbrar. Cuando usted no siente nada en su cuerpo, no diga, híjole, últimamente no me ha dolido nada.
últimamente no me ha pasado nada, voy a ir al médico porque eso está raro. No, dele gracias a Dios, ¿verdad? Obviamente, hágase sus chequeos constantes, ¿verdad? Dependiendo, hay que hacerse sus chequeos. Y ya llegando a cierta edad, obviamente, con más razón. Pero si algo nos duele, el dolor es indicativo de que algo no está bien. El dolor no es parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando le duele algo, usted vaya al médico, porque algo está sucediendo. Cuando en la iglesia algo pasa, necesitamos atenderlo. A veces no es fácil. No es fácil porque regularmente no nos gusta que nadie se meta en los asuntos de nuestra vida, ¿verdad? Y solemos pensar, muchas veces yo esperaría que nadie que está aquí piense así, pero muchas veces hay cristianos que piensan, mi vida, lo que yo haga con mi vida no es asunto de la iglesia. A nadie le importa. Y eso es una endiablada mentira. Porque cuando nosotros nos unimos a la iglesia del Señor, cuando usted conoció a Cristo, usted se unió a Cristo como tal. Usted es parte de la familia de Dios. Y aunque a veces la gente no va a una iglesia y no se congrega, que es algo que no está bien, porque acuérdese que la Biblia dice que debemos congregarnos, Hebreos 10. El congregarnos e integrarnos a una iglesia nos hace parte de. Somos parte de esa familia. Entonces, si yo vivo bien, traigo beneficio a la familia a la que me uní, pero si yo no vivo bien, traigo perjuicio a esa familia. Y eso lo debo considerar. Pero cuando eso que está perjudicando al cuerpo del Señor se hace notorio, se sabe, se debe atender. Porque como bien dice el dicho, una manzana podrida, ¿qué hace? O una fruta podrida, o una verdura podrida, ¿qué hace con el resto? La contagia, la infecta, ¿verdad? Hace lo mismo con el resto. Entonces, uno debe tener cuidado de sí mismo. Uno debe primero venir ante Dios y examinarse. La Biblia nos manda que nos examinemos a nosotros mismos. Al final de esta carta Pablo lo va a decir, ¿verdad? Que debemos examinarnos, probarnos, si estamos en la fe. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, debo ver cómo es mi conducta, cómo es mi relación con las personas, si estoy casado, cómo es mi relación con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi papá, mi mamá, cómo son mis hábitos, mis costumbres, en fin, hay que hacer un examen de nosotros constantemente, ¿verdad? Y saber si mi vida realmente coincide con lo que digo que soy, un cristiano. Entonces, cuando algo no está bien, obviamente tenemos que atenderlo. Y hay que atenderlo y esperamos que cuando vamos y decimos hermana, hermano, esa persona no se enoje, no se resienta, no crea que tengo algo contra ella o él o ellos. No, es el amor, como dije ahorita, lo que impulsa a buscar. Es como un padre de familia, ¿verdad? Amar a los hijos no es taparnos los ojos y decir no me importa, haz como quieras, vive como quieras. No, el padre de familia necesita estar atento a sus hijos y lo que está mal hay que corregirlo desde temprano. La Biblia nos lo enseña, lea Proverbios. El que ama a su hijo, dice desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige, ¿sí? Ama a tu hijo, corrige a tu hijo, dice la Biblia, y te dará descanso. Entonces, si nosotros en la familia Dios nos manda a hacerlo, en la iglesia también hay que hacerlo. Y aunque no nos gusta, hermanos, porque si algo a mí me da pavor, es tener que tratar asuntos delicados con hermanos en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo le digo a Dios, Señor, líbrame de eso, líbrame de eso. Yo le ruego a Dios, Señor, que mis hermanos caminemos bien todos en tus caminos, Señor. Dios no está buscando que usted no se equivoque, no cometa errores, que usted no cometa equivocaciones, hermanos, en su andar diario. No, todos nos equivocamos, todos. Pero una cosa que es y debemos atender es cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios y cómo está siendo nuestro testimonio frente a los demás. Y eso, hermanos, es lo que tratamos de cuidar. La iglesia en la ciudad de Corinto había caído en una equivocada actitud, como ya lo sabemos, hacia Pablo. Acuérdese que había llegado gente de afuera. Pablo le llama a los judaizantes, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que no habían dejado las prácticas judías y andaban de iglesia en iglesia, donde Pablo había formado un grupo cristiano y andaban mal informando a Pablo. No lo querían, por alguna razón le habían
tomado odio a Pablo, y a donde quiera que iban malinformaban a Pablo y metían cizaña contra Pablo. Habían llegado a la ciudad de Corinto y habían llegado con los chismes de que Pablo era un hombre que no cumplía su palabra, era un hombre con intenciones escondidas, era un hombre que no era lo que aparentaba ser. Y los corintios lamentablemente se habían creído las difamaciones contra Pablo, y entonces un gran grupo, algunos piensan que toda la iglesia, pero creo que no era toda la iglesia, sino una gran cantidad de personas en la iglesia, habían llegado a ceder ante las difamaciones de Pablo, contra Pablo, y entonces habían puesto en entredicho el testimonio de Pablo. Pablo les dijo: hermanos, miren, a esos no los puedo cambiar, ellos me odian y van a andar por todos lados diciendo cosas de mí, pero me pesa que ustedes, la iglesia, lo crean, porque ustedes me conocen. Porque ustedes me tuvieron entre ustedes cuando llegué a presentar el evangelio. En segundo viaje, Pablo llegó a la ciudad de Corinto y estuvo 18 meses ahí. Y Pablo no fue carga para ellos en ningún sentido. Pablo dijo, cuando no tenía ya dinero, me puse a trabajar. Él era fabricante de tiendas, como un rabino. Todo rabino en Israel tenía que tener un oficio. Pablo era de oficio fabricante de tiendas. Cuando Pablo decía: ya se me acabó el dinero, las ofrendas que me mandaron otros hermanos ya se me acabó. Acuérdese que las ofrendas que a Pablo le llegaban las ocupaba para sostenerse él y todo su equipo misionero. Los pasajes en barco, lo que se implicaba el gasto de su vida y la de los que trabajaban con él, salía de su bolsa literalmente. Entonces Pablo pues no dijo nunca a la iglesia de Corinto: hermanos, miren, no quería hacerlo, pero les pido por favor que me den una ofrendita semanal, mensual, quincenal, porque ya no me alcanza. No, Pablo jamás pidió nada, y Pablo les dijo: hermanos, jamás fui carga para ustedes. Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes se crean las cosas que están diciendo de mí? Si yo quisiera esperar algo, lo esperaría de ustedes, en el sentido de que ustedes, en vez de prestar atención a chismes y mentiras, me defendieran a mí, porque ustedes me conocen. ¿Saben cómo fue mi conducta cuando estuve entre ustedes? ¿Saben cómo procedí? ¿Cómo fue mi relación con ustedes? Si en algún momento yo fui con alguno a decirle: hermano, présteme, y nunca le pagué. Si a alguno lo embauqué en alguna situación y lo enrolé en una cuestión legal y por mi culpa fue a parar a la cárcel o fue, acusado de alguna cosa por mi culpa, díganmelo, pero eso ustedes saben, nunca sucedió. Mi conducta fue siempre transparente, íntegra, honesta entre ustedes. ¿Cómo es posible entonces que ustedes se crean las mentiras que les han llegado a decir? Pero bueno, como eso pasaba, entonces Pablo tuvo que aclarar todas estas cuestiones. Eso sumado al hecho de que la iglesia era una iglesia conflictiva. Ya lo vimos en la primera carta. Había muchos problemas, divisiones en la iglesia. Un grupo seguía a Pablo, otro seguía a Pedro, otro seguía a Apolos, y otros decían: no, nosotros somos más espirituales, seguimos a Cristo. En fin, la iglesia estaba fragmentada. Y esa fragmentación, esa división había traído una serie de conflictos a la iglesia, porque no solo era eso, habían problemas de tipo inmoral, habían problemas de idolatría, habían problemas matrimoniales, familiares, habían una serie de situaciones en la iglesia, abusos, como ya vimos en el capítulo 11 de 1 Corintios, previos a la celebración de la ordenanza de la cena del Señor. Unos paraban borrachos, ¿verdad? Y se iban al templo a celebrar la ordenanza ya borrachos. En fin, era un desorden en la iglesia. Y Pablo pues tuvo que enfrentar todo esto. Pablo entonces les dice que su testimonio entre ellos fue un testimonio irreprochable. Con esta clase de testimonio, Pablo se atreve a comunicarles que él tenía la intención, como ya lo hemos visto, de visitarles. Y como ya lo vimos también, que esa visita doble a la iglesia de los Corintios fuese una bendición para ellos. Un gozo para los corintios recibir a Pablo. Eso es lo que deberían haber sentido los corintios cuando Pablo les dijo: hermanos, tengo la intención de visitarlos y que mi visita sea doble, una doble bendición. Como ya he dicho, siendo que el mejor testigo que jamás persona alguna podía haber dicho, en el caso de Pablo, él dijo: hermanos, mi conciencia está en paz. Si algo tiene mi conciencia es la tranquilidad de saber que cuando estuve entre ustedes, estuve con rectitud de conducta y de buen testimonio, no solo entre ustedes, sino frente a la comunidad inconversa. Además, dijo Pablo ya, al final del capítulo 1, el mejor testigo de que yo no les miento es Dios. Pongo a Dios de testigo de que yo, hermanos, me he conducido entre ustedes de manera irreprochable.
Pero recordemos que la razón por la que Pablo deseaba ir era pues para resolver los problemas que estaban pendientes en aquella iglesia que bueno, les había traído una serie de complicaciones entre ellos y frente a la comunidad que veía a la iglesia, como aquí, estar en conflictos. Acuérdense que también se demandaban legalmente unos y otros paraban frente a las autoridades en los líos legales que se solían hacer en público, porque en ese tiempo así era, no había una oficina donde se entregaban a una entrevista con el abogado, el juez, etcétera. No, el juez estaba en un lugar público, en un parque, en un lugar así, y ahí el juez se sentaba y ahí trataban los asuntos frente a la comunidad. Imagínense, Pablo por eso les dijo que si no había sabio entre ellos para resolver sus problemas, porque frente a la gente inconversa ellos se estaban demandando, y la gente estaba viendo los conflictos internos que había en la iglesia. Entonces Pablo quería para ir a enfrentar esos conflictos, resolver aquellos que no se habían tratado de manera por carta, escrita. Habían asuntos que se habían quedado pendientes y Pablo dice, bueno, hermanos, tengo que ir y resolverlos también, pero también tengo que ir para de frente a ustedes tratemos el asunto de lo que ustedes dicen que es mi mala conducta, fue mi mala conducta con ustedes. Entonces el motivo de Pablo para ir a Corinto era doble: resolver los asuntos que estaban pendientes de la conducta y el testimonio de la iglesia, y por otro lado a hacer posible que ellos pudiesen darse cuenta de que él no estaba mintiendo cuando hablaba de que él se había portado de la mejor manera entre ellos, y que lo que habían llegado ellos a creer, a aceptar que eran puras difamaciones, era mentira. Entonces la carta que les había hablado, hermanos, porque Pablo, habiendo querido ir, ya no fue, prefirió mandar una carta. Esa carta, dijo, había sido una carta severa, una carta muy dura. Pablo dijo, prefiero mandar una carta, y aunque la carta sacudió a los corintios y trajo tristeza al corazón de los corintios, Pablo dice, bueno, no solo a ustedes los entristeció, también a mí me causó tristeza el hecho de escribir una carta como la que les escribí. Sin embargo, lo que Pablo dice es que aunque la carta fue severa, fue dura y sacudió a la iglesia de los corintios, dice Pablo, no es como si hubiera ido en persona y hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Es como cuando uno habla con un hijo y le dice, mira, hijo, he visto esto, mira, te hablo esto porque no quiero llegar a estas instancias, o no quiero llegar a estas otras instancias, ¿verdad? Uno advierte, habla, trata de hacer posible que un simple aviso, una simple advertencia pudiera ser necesaria, suficiente para que ese hijo diga, mejor evito lo otro y corrijo lo que está mal. Pero cuando uno lo hace, entonces hay que llegar a lo que no queríamos, ¿verdad? A un castigo, a la disciplina que implicará asumir ciertas actitudes para con ese hijo o esa hija o esos hijos, a los que no podemos dejar sin disciplina, porque entonces estaríamos cometiendo un error nosotros gravemente. Pablo eso es lo que hizo con la carta. Pablo dijo, hermanos, envió la carta porque lo que menos quiero en estas circunstancias es llegar y tener que hablarles como suelo hacerlo, y no quiero hacerlo. Así es de que prefiero enviar la carta y que esto sirva como una advertencia para ustedes. Pablo, como ya dije, hermanos, no evitó ir porque estuviera enojado y dijo, es que si voy ahorita, miren, voy a trapear el piso con estos hermanitos. No, Pablo no estaba enojado, airado, no estaba de malas como para pretender que iba a llegar a Corinto y se iba a dar, se iba a despachar con la cuchara grande con ellos. No. Acuérdense que Pablo no albergaba odio en su corazón. Pablo no estaba enojado porque lo habían difamado. Pablo no estaba herido de lo profundo de esas heridas que no te sanan y que te están sangrando cada rato por lo que los corintios habían hecho. No, Pablo no, acuérdese. 1 Corintios 13, Pablo escribió esa carta y escribió ese capítulo. Y Pablo dijo, bueno, es que el amor, ¿cómo es? El amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es que el corazón de Pablo era tan ancho, tan grande, estoy hablando figuradamente, que en él, a pesar de eso, no había espacio para cosas malas.
Pablo dijo, hermanos, si algo abunda en mi corazón, y lo dijo al final del verso 4, abunda hacia ustedes es amor, y un amor muy grande. Y yo le he dicho, hermano, ¿no nos invita esto, hermanos, a hacer un examen de nuestro propio corazón? ¿Verdad? Cuando yo oro por esta iglesia, veo los rostros de todos. Y cuando oro le digo, Señor, ay, pero por este hermano no, este hermano me cae mal, este no oro, y lo brinco. Yo no hago eso. Si algún día yo sintiera eso por alguno, mejor renuncio. Porque entonces cuando yo predique de amor, de perdón, de misericordia, etcétera, voy a ser un mentiroso. Voy a estar predicando mentiras. Hasta ahora no, gracias a Dios. Entonces debemos hacer un examen. Tal vez el conflicto no es aquí con alguien de nuestra fe, de nuestra iglesia. Tal vez es con mi papá, mi mamá. Sí, mi papá es mi mamá, pero le tengo rencor por esto. Tal vez. Hay gente que se va a la tumba con rencor en su corazón. ¿Por qué? Hace muchos años conocí a una chica que de regreso de un retiro juvenil me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Me dijo, es que yo vivo creo que con sus abuelos vivía. Le dije, ¿por qué? Tenía un problema muy serio con sus papás. Me dijo, tengo rencor contra ellos por esto y esto y esto. Por eso vivo con mis abuelos. Y dije, bueno, pues ahora después de todo lo que oíste estos días en el retiro, ¿qué vas a hacer? No puedes seguir con eso a basura en tu corazón. Tal vez ciertamente ya te habituaste a vivir con tus abuelos, tal vez ya no regresas a vivir con tus papás, pero lo que debes hacer es ir y arreglar los problemas que tienes pendientes con ellos. Oramos, me dijo, pastor, lo voy a hacer. No sé si lo hizo finalmente, ¿no? Pero hay gente que así vive, con odio en su corazón contra su papá, su mamá, contra sus hijos. Es su hijo, es su hija, pero lo odia. Y dijo, qué triste vivir así, ¿no? Contra su marido, su mujer, hay odio, cosas guardadas, basura guardada en el corazón. Es odio contra su hermana, su hermano. Se ven, pero no se tragan. Están en las reuniones de la familia, pero no se hablan bien. Y cualquier cosa revienta. Y ahí están echándose pleito. Entonces necesitamos arreglar eso, hermanos, porque si no lo arreglamos, eso es estorbo en nuestra relación con Dios. Así es que, como le dije hace 8 días, de nuevo, lo digo hoy, haga un alto y dígale, Señor, yo no quiero seguir con esta porquería en mi corazón, porque eso es porquería, ¿sí? Ya no quiero seguir con eso en mi corazón, quiero quitar eso, que tú lo quites, Señor, y yo te pido que lo hagas. Renuncio a seguir enojado, enojada contra quien sea. Renuncio a eso y yo voy a corregirlo, voy a arreglarlo, voy a ir y decirle, perdóname. Tal vez ni siquiera está enterada de que usted le tiene rencor, ¿ya? Pues que lo sepa, pero que lo sepa y lo arregle en ese momento y haga las paces. Haga las paces. Porque no podemos pretender orar a Dios teniendo estorbo con alguien aquí. No podemos, hermano, no debemos darnos ese lujo porque podemos hacerlo. Entonces, sí debemos arreglarlo. Pablo no era ese tipo de creyente que decía, estos corintios me caen gordo ahora. No, hermanos. Pablo amaba a la iglesia. Y tanto la amaba que por ser una de las iglesias, una de las iglesias más conflictivas, fue a la que más tiempo le dedicó, con la que más se entregó y con la que más insistió en que las cosas se arreglaran. Así es. Pablo dijo en el verso 23 del capítulo 1 que por ser indulgente él no había ido personalmente. Y la palabra indulgente implica que aquel que merece sufrir un castigo por la culpa o el delito cometido no lo está sufriendo, ¿sí? Entonces cuando Pablo dice, yo por ser indulgente con ustedes no he ido, y no me los he puesto parejos, hermanos, pero ustedes merecerían que yo estuviera ahí y me los pusiera parejos por todo eso que está pasando entre ustedes, pero por ser indulgente yo he preferido mandar la carta para que ustedes sean avisados y ojalá hubiera una correcta reacción, cosa que sí pasó y lo vamos a ver en esta carta, gracias a Dios. Gracias a Dios cuando después de una llamada de atención hay una corrección oportuna, hay un cambio de conducta, ¿verdad? Gracias a Dios cuando esto pasa, cuando oímos a Dios y nos cambia de conducta. ¿Qué te cuesta? No seas necio, no seas insistente en eso que no te trae bendición. Cambia tu forma de ser. Cambia.
Dice el verso 1 entonces: esto pues determiné para conmigo, dice Pablo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Al parecer Pablo había estado en Corinto después de escribir la primera carta. Había sido una visita breve que él tuvo estando allá en Corinto después de escribir su primera carta, confrontando a los cristianos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este verso número 1? Visita que había sido al parecer una experiencia desagradable para él y para la iglesia. Y Pablo hubiera querido regresar de nuevo, pero sabiendo que las cosas no habían quedado del todo bien porque la iglesia se había quedado dolida, ¿verdad? Después de haber platicado Pablo con ellos y decirles lo que tenía que decirles en el amor del Señor, Pablo dice: bueno, hermanos, yo sé que se quedaron tristes, pero no solo ustedes, yo me regresé triste. Porque llamarle la atención, regañar, corregir, disciplinar, no es causa de alegría, siempre va a ser una causa de dolor, ¿verdad? Algo que quisiéramos evitar en la relación que tenemos unos y otros. Deseamos más bien estar felices, contentos, ¿verdad? Que un día yo le quiera visitar a usted para tomarme un café, ¿verdad? Bueno, estoy diciendo, tal vez me quiera invitar a un café, ¿verdad? Pero usted me diga: sí, pastor, le invito a un cafecito, aunque sea el café sin pan, no importa. Pero no, que no tenga yo que visitarle para tener que llamarle la atención. Y como le dije al principio, yo le pido a Dios, le digo: Señor, líbrame de eso, ayuda a mis hermanos, que todos podamos caminar dentro de tu voluntad, porque nunca quiero regañar a nadie, nunca quiero llamar la atención de nadie, nunca quiero disciplinar a nadie. Pero si tengo que hacerlo, Señor, ayúdame, porque no es fácil. Porque duele, hermanos, tener que hacerlo. Créame que sí, duele tener que hacerlo. Le rogamos a Dios: guárdanos de hacer esas cosas, Señor. Algunos eruditos piensan que Pablo estuvo en Corinto previo a escribir la primera carta. Tal vez usted, al estudiar un poquito acerca de esto, va a encontrar algunos que piensan que Pablo sí había ido a Corinto, pero había ido antes de escribir la primera carta. Pero esto es algo improbable, porque Pablo, cuando estudiamos la primera carta, jamás dijo: hermanos, después de haberles ido a visitar, después de los regaños que les di, no, nunca cita nada de eso en la primera carta. Así es de que, por eso es que se cree que Pablo fue a Corinto después de haber escrito la primera carta, y habiéndose enterado de las cosas que los hermanos de Cloé, como vimos al principio de la carta primera, fueron a informarle a Pablo de lo que estaba pasando en Corinto, Pablo decidió ir, que es a lo que nos estamos refiriendo, a tratar estas cuestiones. Y Pablo regresó a Éfeso, a donde estaba, para poder seguir su trabajo, y fue de donde Pablo escribió esta carta que no tenemos, que es la carta desaparecida, en la que hubo una actitud de respuesta de la iglesia a lo que Pablo escribió, y a lo que después, cuando Pablo encuentra a Tito y le dice: hermano Pablo, los corintios fueron cambiados de actitud, y vieras la respuesta que hubo a tu carta, fue una respuesta preciosa. Los hermanos lloraron y pidieron perdón y todo eso. A Pablo le alegró. Pero aquí dice Pablo: hermanos, no crean que le escribí con saña en mi corazón. Dice: hoy sí me las van a pagar, y me puse a escribir un montón de cosas, y ahora sí, y aunque no voy a ir, me las van a pagar y van a oír estos corintios. No, Pablo dice: hermanos, lo que escribí, lo escribí con profundo dolor en mi corazón, con lágrimas en mi corazón. Algunos dicen, oía un pastor que dice: es como cuando tú estás triste por alguna situación y se te forma una especie de cortina en los ojos de agua, ¿verdad? Y tienes eso que ya no te deja ver, y cuando parpadeas, esa agua que tienes en tus ojos, que son lágrimas acumuladas, se empiezan a derramar en tu rostro. Algunos dicen que así fue como Pablo escribió esta carta, severa. Así es que, hermanos, no había odio en el corazón de Pablo. Oí hace tiempo de un pastor, no sé si es cierto o no, pero a mí me lo contaron, y como me lo contaron se lo cuento a usted. Oí a alguien que decía que la iglesia que pastoreaba, cuando llegó, el pastor que iba de salida, porque no era una persona que había trabajado para organizar esa iglesia, y bueno, dejó a ese pastor, lo llamó y le dijo: bueno, te quedas aquí. El consejo que este pastor que se iba le dio a este pastor que se quedaba fue el siguiente: aquí todos se sujetan o se sujetan, y el que no quiera, tú corta cabezas. Así le fue el consejo. Aquí todos se sujetan o se sujetan, y el que no se quiera sujetar, le dijo al pastor que se quedaba:
tú corta cabezas. Hermanos, Pablo dice, por ejemplo, cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 2, Pablo le dice estas palabras a Timoteo: que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le dice, redarguye, reprende, exhorta. Y luego le dice, con toda paciencia y doctrina. Pablo nunca le dijo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende y corta cabezas. Eso no dice ahí. Pablo le dijo a Timoteo, con toda paciencia. ¿Ah? Hermanos, jamás Pablo aconsejó a Timoteo que si alguno no se sujetaba, que lo echara. No lo hizo. Le aconsejó que tuviera mucha paciencia, porque el trabajo pastoral, hermanos, implica mucha paciencia. Hace unos días que estuve con el médico, bueno, mi esposa, le doy gracias a Dios que sabe de estas cosas, porque yo supongo que estoy caminando derechito y ella me dice, no, estás caminando chueco, algo te pasa. Bueno, yo no lo noto, pero ya sí. Y ella me vio caminando chueco y me dijo, vamos a ver. Ya. Fuimos al médico. El médico me mandó a hacer una serie de estudios, me preguntó, ¿a qué se dedica? Y dije, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Bueno, le digo. Dije, pues soy ministro de culto. ¿Usted es pastor? No? Sí, le dije, soy pastor. Me dijo, hay presiones, me dijo, estrés, y su organismo lo ha resentido. Y esa es la razón por la que esto está pasando, me dijo, pero vamos a hacer una serie de estudios para saber que no haya nada de fondo, me dijo, y que todo sea primero Dios, me dijo, solo eso. Pero tiene que tratar de manejar ese estrés, me dijo, de otra forma, porque si no se puede complicar. Y mientras ella me decía, la doctora me decía eso, yo pensaba, pues es complicado. Es complicado, a algunos les sale, a otros se les cae el cabello, ¿no? Pues hay muchos pastores calvitos. A otros les da por comer o por otra. A mí me atacó de otra forma, el estrés. No es la primera vez, ya hace muchos años, siendo muy joven, igual. Les digo, bueno, sí hay que ver esas cosas. Pero el trabajo pastoral implica muchas cosas, hermanos, que a veces no se nota, no se ve, pero que deja sus estragos en la salud del pastor. Y pienso en Pablo. Pablo, acuérdese, lo vamos a ver más adelante aquí, Pablo estaba enfermo también. Y no se sabe si la enfermedad que Pablo sufría era una enfermedad causante del trabajo que realizaba como ministro del Señor, como apóstol del Señor, porque previo a esto no se dice que Pablo estuviera enfermo. Pablo dice, 3 veces he rogado a Dios, ¿verdad?, que me sane, y 3 veces me ha dicho Dios no. Y Pablo se quedó enfermo. Y Pablo se murió enfermo. Dios lo pudo sanar para que él sirviera mejor y con mejor ánimo, pero Dios le dijo a Pablo, no, así estás bien y así te vas a quedar. Cuando esto pasó, yo le dije, Señor, estoy orando, le dije, Señor, no tengo miedo, mi vida está en tus manos, el día que tú digas, se acabó. Y confío en Dios. Gracias a Dios las cosas momentáneamente están bien. Pero si las cosas cambiaran en otra dirección, es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Pablo amaba tanto a sus hermanos corintios, hermanos, que decide mejor no ir. Dice, no, si voy ahorita, tal vez el hecho de la situación que hay entre nosotros, que está un poco tensa, no resulte en algo correcto y que alabe a Dios y glorifique a Dios. Prefiero mejor mandar una cartita y decirles a mis hermanos corintios que los amo mucho y que el amor que les tengo me obliga a evitar estar personalmente ahí y esperar que ante la lectura de la carta haya una correcta reacción de parte de ellos, para que cuando yo vaya, dice entonces Pablo, no tenga que ser más entristecido ni causarles a ustedes más tristeza. Aclaro
que esta tristeza que él quería evitarles a los corintios no tenía que ver, hermanos, con él como persona, sino con los mismos corintios. Porque recordemos que el interés de Pablo hacia ellos era motivado por los problemas que había en la iglesia y que Pablo quería que se resolvieran. Y de pilón, como se dice aquí, ¿verdad? Aunado a esto, que el problema que había de la opinión de la iglesia hacia Pablo también fuera corregido. Pero el problema central de Pablo, el interés de Pablo estaba en la vida espiritual de sus hermanos corintios. Así es que, hermano, cuando yo le busque por alguna situación, no crea que me quiero meter de gratis en su vida. Es lo que menos quiero. Pero cuando yo me meto en su vida por alguna situación, créame que es porque le aprecio mucho y le quiero. Y deseo que su vida se corrija y entre en el riel de la voluntad de Dios. Porque entonces eso va a traer más bendición a nosotros como personas, como creyentes, y eso va a traer bendición a esta iglesia del Señor. Porque lo que usted y yo somos, en lo individual, acuérdese, eso somos en lo colectivo. No podemos ser distintos, ¿sí? Y por eso hablamos estas cosas y decimos las cosas como deben ser dichas, hermanos, para que entendamos a tiempo, para que aprendamos a tiempo. Así que naturalmente que Pablo no quería volver a sentirse triste al tener que encarar a sus hermanos, ni tampoco quería que ellos se resintieran por tener que ser reprendidos de nuevo por Pablo, hermanos, porque Pablo no quería eso, pero si no había de otra, había que hacerlo. Pablo le tenía más miedo a Dios que a los corintios, porque Pablo un día iba a ser confrontado por su Señor y le iba a decir: a ver, habían problemas en Corinto y tú no fuiste, te hiciste el desentendido y no fuiste, a ver, explícame por qué no fuiste a atender esos problemas, Pablo. Así que cuando Dios me llame ante su presencia, también me va a pedir cuenta de usted en lo individual. Y yo le tengo más miedo a Dios que a usted. Entonces, cuando yo me entere de que usted algo no anda funcionando bien, voy a ir y voy a decirle: hermano, hermana, ¿qué está pasando? Aunque a usted no le guste o aunque a usted le enoje, lo voy a hacer. Si usted me quiere cachetear, primero óigame y después me cachetea. Pero se lo voy a decir, porque yo creo que es necesario, ¿verdad? Porque esto, hermanos, es lo que trae bendición a la obra de Dios. Dios no espera una iglesia que no se equivoca. Dios no espera de una iglesia que no comete errores. Dios espera de una iglesia que cuando se equivoca, comete errores y peca, corrija eso en el nombre de Dios, se levante y continúe. Eso es lo que Dios sí espera. Porque sabe que somos polvo, ¿verdad? Eso es lo que dice su palabra, Salmo 103. Él se acuerda de que somos polvo. Verso 2, dice entonces Pablo: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Eso es lo que dice Pablo. De ninguna manera estas palabras significan que Pablo estuviera arrepentido, hermanos, por haber llamado fuertemente la atención de los hermanos. No, no, no. Tampoco pensemos que Pablo después se sentía mal y mejor no hubiera ido, mejor no los hubiera regañado. No, Pablo no se arrepentía de lo que hacía, porque lo hacía de corazón. No era algo que tampoco le divirtiera, como ya sabemos, o le gustara hacer. Si algo era difícil para Pablo en su momento era tener que reprender a sus hermanos. Él los amaba tanto, no solo a los corintios, sino a todos los creyentes en general, porque todas las iglesias que en ese tiempo habían aparecido y estaban creciendo, habían sido plantadas por Pablo y su equipo misionero. Fue el que más iglesias plantó, fue el que más trabajó, así es que Pablo amaba a los hermanos. ¿Cómo no amar a aquellos por quienes tanto había sufrido? Era una pregunta obligada. Las iglesias estaban diariamente en el corazón de Pablo. Él amaba tanto a sus hermanos que se ocupaba de visitarlos todas las veces. Esa fue la razón por la que Pablo le dice a Bernabé, regresemos, volvamos otra vez. Eso fue lo que causó el inicio de la segunda gira misionera. Regresemos a ver a los hermanos, cómo están, alentémonos, hay que estar con ellos. No había otro interés. Pablo no fue pensando: híjoles, ahí hay una familia que me da, otra familia que esto. No, Pablo no lo movía en esas cosas. A Pablo el interés que le movía a buscar a sus hermanos era la vida espiritual de esos creyentes en el Señor. Así es que él dice, por ejemplo, estas palabras aquí en el capítulo 11 de la segunda carta de Corintios, versos 28 y 29. Además, dice, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo, es la preocupación por todas las iglesias.
quién enferma? Dice Pablo, yo no enfermo. ¿A quién, dice, se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice Pablo. Mire, hermano, Pablo amaba tanto la obra de Dios que yo no sé cómo tenía Pablo sus pobres intestinos. ¿Cómo tendría Pablo su presión arterial? ¿A cuánto le latía el corazón a Pablo cuando se enteraba de que gente estaba queriendo dañar la obra del Señor? ¿Cuánto le bombeaba el corazón la sangre a Pablo? Que se indignaba porque la gente se quería ir a hacer daño a la obra de Dios. Yo no sé cómo tenía Pablo sus pobres riñones, su hígado, no sé. Pero Pablo era un hombre celoso de la obra de Dios. Y cuando Pablo se enteraba de que algo estaba ocurriendo mal en algún lugar, se iba de inmediato y se metía para corregir lo que había que corregir. Y si tenía que regañar a alguien, lo regañaba. Y si tenía que decirle a alguien, oye, tú te vas de aquí porque no eres parte de esto, así lo hacía. A Pablo le importaba la obra de Dios. Por eso él dice, ¿quién se enferma? Yo no me enfermo. Yo no puedo decir, ay, pobrecita es la hermana, que Dios te bendiga, hermano, es tu problema. No, Pablo no era de ese tipo de pastor, hermanos. No era de ese tipo. Si usted me dice a mí, pastor, mire, vuélvase insensible. ¿A usted qué le importa lo que pasa por ahí, por allá? No puedo. Simplemente tendría que dejar de ser pastor para volverme insensible. Y pensar, ay, que se rasques con sus uñas, ¿no? No siendo yo, qué bueno. No, hermanos, eso no se puede. Como padres sabemos, cuando tenemos hijos, que es que un hijo se enferme, ¿verdad? Usted como padre no ve a su hijo con 39 de fiebre y está tranquilo viendo el fútbol. Es tu problema, hijito. No, hermano. Usted quisiera hacer, ¿qué? Agarrar esa fiebre y echársela a usted. ¿O no es cierto, mamá, papá? Así es. Si un hijo está enfermo y pasa enfermo toda la noche llorando, uno puede decir, yo me voy a dormir tranquilo, es tu problema, hijito. No. Hermano, yo no puedo decir, es su problema, hermano. Bendito Dios, no es mi caso. Yo no digo eso. Usted sufre, yo sufro. ¿A usted le duele algo? A mí me duele. A mí me pasa con usted. Y le pido a Dios, Señor, como dice el Señor en Mateo 6, cuando nos enseñó a orar, líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor, pero si no quieres librarnos, ayúdanos a recordar que nunca estamos solos. Mateo 28. Yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Los domingos, solo de tal hora a tal hora. Estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta que te mueras. ¿No le alegra eso, hermano? ¿No le alegra saber que donde quiera que usted esté, no está solo? Que en la peor situación su Dios está con usted, porque el día en que usted creyó en ese Dios, usted y Él son uno. Y eso es indisoluble, indestructible, no se puede deshacer. Bendito sea Dios, hermano. No se puede deshacer. Dios no miente. Dios no miente. Si vemos, Pablo estaba sumamente comprometido con la obra de Dios. Él era feliz al ver a las personas responder sinceramente al llamado del Señor, al Evangelio. Pablo anhelaba el fortalecimiento de las iglesias, así que se preocupaba por las iglesias, se ocupaba de ellas y buscaba a los hermanos, porque a él le importaba la vida espiritual de aquellos por los que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Claro que había pesar en el corazón de Pablo por regañar, por llamar la atención o por poner en disciplina a quien hubiese que poner en disciplina dentro de la iglesia, porque esa no era tarea fácil para Pablo, ni lo ha sido para nadie, hermanos, que puede sentir amor por la obra de Dios. Es agradable estar juntos y estar en paz. Pero esa no es responsabilidad del pastor. Esa es responsabilidad de cada quien en lo individual. Aquí usted aprende y aquí a usted se le dicen las cosas. Usted tiene que ir y vivir la vida cristiana allá afuera. Usted toma sus propias decisiones. Pero Dios me ha puesto a mí como pastor en ese lugar para cuidar de usted. Y para cuando algo no está bien, yo se lo tenga que decir. Aunque a veces, hermano, no nos guste. Yo podría
hacerme de la vista gorda, ¿verdad? Decir, no pasa nada, hermano, no pasa nada. Usted es un ser humano como yo. Ay, todos nos equivocamos, hermanito, no se preocupe. Siga pecando a gusto. Hermano, yo no puedo decirle eso. Porque eso sería alcahuetear, ¿sí? Y hacerme cómplice de algo que no está bien. Y no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Dice Pablo en el verso 3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue, dice, no tenga tristeza sobre tristeza, o tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, dice, todos, que mi gozo es el de todos, dice, todos vosotros. Pablo se refiere a la carta que les envió a los corintios inmediatamente después de su regreso, de su primera visita dolorosa. Pablo les está diciendo en este verso 3 que él quisiera no tener más tristezas. Él no quiere estar sufriendo a causa de la actitud y el proceder de sus hermanos. Él quisiera estar en paz y estar contento de que las cosas están bien. No, si no perfectas, están bien. Y eso es lo que yo creo, hermanos, que alienta el corazón de todos, saber que estamos en el Señor y que estamos procurando caminar para el Señor. Cuando usted hace las cosas bien, hermano, a mí me alegra. Pero acuérdese, hermano, yo soy tan miope y tan descuidado que aunque usted se porte bien, que usted esté haciendo las cosas bien, que usted esté orando en su casa, esté leyendo su Biblia, usted esté dando buen testimonio, este pastor ni se da cuenta de ello. Y usted dice, yo quisiera que el pastor me felicitara, que me dijera, hermano, ya sé que usted se está portando bien, que está dando buen testimonio, que está siendo un creyente obediente al Señor. Anímese, hermano, quisiera que el pastor me animara así. Ni se da cuenta el pastor, está ciego. Hermano, eso que ni le importa a usted. Nos debe importar que hay uno que sí lo ve. Eso nos debe importar. Y que el hecho de que no estamos dando causas, motivos para un regaño, una llamada de atención, es suficiente razón de que estamos tratando de caminar bien con el Señor. Y no es fácil. Porque cuando más lo anhelamos, más indisposición hay. Acuérdese, Pablo dice, Romanos 7, lo bueno que quiero hacer, ¿qué dice Pablo? No lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, desde temprano lo estoy haciendo. ¿Quién no se ha acostado diciéndole, Señor, perdóname? Porque hoy esto, y ya ni los dedos nos alcanzan para recordar los errores que cometimos. Y nos levantamos diciéndole, Señor, hoy yo te quiero honrar. Señor, ayúdame a honrarte este día. Abre sus ojos después de orar, no encuentra la chancla y empieza echar rayos porque no encuentra la chancla. Y acaba de decirle qué cosa a su Señor. Señor, yo te quiero honrar. ¿Verdad? Pablo dice, hermanos, yo les escribí para que ya no tengan más tristeza, porque yo tampoco quiero tenerla. Pero esto no es solo una cuestión de deseos. El deseo debe ir acompañado de acciones. Pablo escribió la carta y esperaba que ante las palabras que él les había escrito, los corintios tuviesen una reacción apropiada. Así es que Pablo les dice, para esto mismo les escribí, hermanos, para que cuando yo llegue, entonces no tenga que sentirme más triste porque ustedes, hermanos, no han hecho lo correcto, para que cuando yo llegue ustedes hayan hecho lo correcto y entonces yo me alegre con ustedes y me alegre de ustedes. A mí me da gusto cuando leo a Juan, por ejemplo, en sus cartas, creo que es la tercera carta, cuando Pablo dice, me alegro de oír que mis hermanos andan en la verdad. Me alegra. Cuando se le llama la atención a alguien por alguna razón, lo esperado es que ese hermano o hermana entienda que llamarle la atención o regañarlo, no es porque no se le quiera, sino es porque se le quiere y se le ama. Y cuando eso pasa, yo espero, hermano, que si llega a suceder, usted considere que se le ama y se le ama mucho. Como dice Pablo, no sabe cuánto. No sabe cuánto. Tanto me interesa su vida que cuando me entero de algo que no está bien, entonces procuro acercarme, tratar de ayudar. Tratar de impulsar en usted una correcta reacción a la voz de Dios, no a la mía, sino a la voz de Dios, porque
Mi interés es que usted cambie de actitud, corrija lo que no está haciendo bien, cambie de proceder, asuma una actitud correcta que traiga gozo al corazón de Dios primero. Y en segundo lugar, hermano, que pueda traer alegría a su propio corazón por saber que usted está haciendo lo correcto otra vez. Y de nuevo, hermanos, claro que no es fácil. Porque más me gusta compartir con usted y visitarle cuando le puedo visitar y que nos riamos juntos y que nos tomemos una tacita de café juntos. Pero que mi motivo de visitarlo no sea para que nos comamos un pollito, ¿verdad? No para eso, porque a veces hay que comerse un avestruz, no un pollito. Que Dios nos ayude para que eso no pase. Es lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. Yo no quisiera ir a comerme un avestruz con ustedes otra vez. Quisiera irme a tomar un café con ustedes y que mi visita a ustedes sea de alegría para ustedes y para mí. Recordemos que Pablo entonces, hermanos, era para los corintios un padre espiritual. Él lo dice ahí en su primera carta, en el capítulo 4, verso 15, cuando les dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio de Jesucristo. Así que Pablo se sentía padre espiritual de los corintios. Y decir que se sentía padre espiritual no es que Pablo se creyera dueño de la iglesia. No. Pablo solo se sentía responsable espiritual de los corintios y ellos debían recordar, hermanos, que se debían a él, porque Pablo había sido el instrumento de Dios para que ellos conocieran la verdad y llegaran a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Así es que Pablo dice: acuérdense, hermanos, en Cristo Jesús yo los engendré, ¿verdad? Yo fui el instrumento de Dios para que ustedes conocieran al Señor. Así es que, con más razón, hermanos, acuérdense cómo fue mi conducta y ámenme, porque yo los amo a ustedes. ¿Sí? Ámenme, porque yo los amo a ustedes. Verso 4, Pablo concluye este párrafo diciendo: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis, dice Pablo, entristecidos, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. En estas palabras Pablo está expresando el profundo pesar y dolor que con él había estado en el momento en que él había escrito la carta enviada a Corinto. Recordemos que en el informe que los hermanos de Cloé habían llevado a Pablo estaba el hecho de que, los miembros de la iglesia estaban viviendo terribles cosas allá adentro. Tan mal estaban que uno de ellos estaba viviendo inmoralmente. Tan perversa era la actitud de ese hombre que estaba, dice Pablo, viviendo con la mujer de su padre, su madrastra. Un caso de incesto. Dice Pablo, hermanos, pues ni en el mundo se oyen estas cosas. Diríamos, ni a Televisa ni a TV Azteca se le ha ocurrido hacer una telenovela con un caso así, ¿verdad? Y a ustedes viven así. Entonces Pablo dice: hermanos, ¿no deberían haber ya expulsado a ese perverso entre ustedes? Pablo fue duro, hermanos. Lea de nuevo la primera carta. Ya deberían haberlo expulsado. Ante todo lo que Pablo escribió en la primera carta, como que ya estudiamos, al parecer, hermanos, no había habido una respuesta correcta de la iglesia y parece ser, se deduce, que ese perverso todavía estaba allí y todavía mantenía esa relación inmoral, incestuosa con su madrastra, y la iglesia seguía con los ojos tapados, la boca callada y los oídos cerrados. Y Pablo entonces tiene que hablar fuerte a través de su carta con los hermanos, ¿verdad? Y les dice: hermanos, tienen que hacer algo. No pueden simplemente ver que está mal algo y ustedes no hacer nada. Tienen que corregirlo. Como ya les he dicho, no es fácil tener que llamar la atención de nadie, regañar a nadie, o aún peor, tener que decirle a alguien: hermano, todos sus privilegios como miembro de esta iglesia quedan suspendidos. No nos gusta hacer eso, pero a veces hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, hermanos, porque desde lo más profundo de nuestro corazón siempre hay amor para evitar que aquello siga contaminando su vida y contamine a otros también. No puedo simplemente hacerme disimulado ante las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando algo está mal y nos enteramos, pues procuramos lo más pronto posible atenderlo. Y la razón, hermanos, como diría Pablo, es porque
se les ama mucho. Mucho, mucho, mucho. Cuando le llamo, hermano, no diga, ay, este pastor, ¿cómo me fastidia? Eso ojalá no lo haya pensado nunca. Pero si lo piensa, lo voy a seguir fastidiando. De una vez se lo digo. Hermana, ¿por qué? Hermano, ahora un mensajito. ¿Qué le importa al pastor qué me pasa? ¿Qué le importa? Sí me importa. Por eso me meto. Y le doy gracias a Dios cuando la respuesta se da. Y es una respuesta correcta, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios. Y créame que le doy la gloria a Dios por eso. Le doy la gloria a Dios. Y tal vez usted no me ve chillar. Bendito Dios, voy a decir un pastor chillón. Pues hay que llorar de alegría al Señor por la respuesta de mis hermanos. Por la respuesta de mis hermanos. Porque eso significa que usted quiere agradar a Dios. Y usted y yo lo vamos a agradar. Tratando de hacerlo mejor siempre. Y evitando aquello que traiga descrédito a la obra de Dios. Para Pablo no fue fácil enfrentar todos estos problemas, hermanos, pero lo hizo. Así que la exhortación para todos nosotros, hermanos, hoy es que caminemos bien con nuestro Señor, que seamos vigilantes de nosotros mismos, de ser posible, hermanos, antes de ver, decía el Señor, la pajita en el ojo de mi hermano, pararme a ver el tronco atravesado en el mío. ¿No le parece? ¿Sí? Antes de juzgar a otros porque esto y lo otro, mejor, Señor, ayúdame a revisarme a mí, porque como le he dicho muchas veces, mientras yo señalo con este dedito, estos tres están para acá. ¿Ah? Y no nos damos cuenta. Es que, y hasta el ojito cerramos, pero estos tres me están señalando a mí. Y no lo veo o no lo quiero ver. Así es que, hermanos, seamos vigilantes de nosotros mismos. Examinemos nuestro corazón periódicamente, como si fuésemos un cardiólogo, ¿verdad? Permitamos que el Espíritu de Dios, hermanos, voltee nuestros ojos espirituales hacia adentro de nosotros mismos y examinemos nuestro corazón, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, costumbres, todo lo que hacemos, nuestra relación con los demás. Seamos vigilantes de nosotros mismos, porque nosotros, hermanos, somos llamados ante Dios a dar cuenta de nuestra propia vida. El día que nos paremos ante el Señor, el día que Él nos llame a dar cuenta, Él nos va a pedir cuenta de nuestra propia vida. Y si decimos, Señor, pero deja ese en paz, ahorita eres tú y yo, ahorita somos tú y yo, aquel va a tener su momento conmigo, pero ahorita eres tú y yo, y tenemos la eternidad para hablar de tu vida. Que cuando lleguemos ante la presencia del Señor, hermanos, ese es mi llamado a usted hoy. Nuestros ojos estén puestos en los ojos del Señor, sin vergüenza, sin pena, ni nada que nos haga querer agachar la mirada, porque no va a haber dónde más ponerla, excepto los ojos de su Señor. Así es que para evitar vergüenzas, hoy corrijamos lo que se debe corregir. ¿No le parece? Y nos animemos personalmente para hacer las cosas de la mejor manera para la gloria de Dios. Estamos a tiempo, hermanos. Cuando dejemos de respirar y nuestro cuerpo deje de existir, se acabó. Pero no pasa, aún gracias a Dios. Que Dios nos ayude a entenderlo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. De verdad eres bueno con nosotros. Queremos, Señor, oír a través de lo que les pasa a otros. Como dijo Pablo en el capítulo 10 de la primera carta de Corintios, cuando habló del pueblo de Israel en el desierto y dijo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas para que nosotros hoy podamos oír, entender y reaccionar. Señor, que así sea en nuestro caso también. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Ayúdanos a oírte con el corazón y que podamos, Señor, atrevernos a responder y lo hagamos de manera oportuna y urgente cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.